estimadas Audiápolis, también por la invitación y el espacio que nos permite para poder desarrollar un tema que justamente concentra varios puntos, ¿no? Concentra el derecho a la competencia, el derecho a la regulación económica, el derecho del consumidor y específicamente la protección al consumidor en el sector de telecomunicaciones. Entonces, estos temas regularmente se ven por separado y justamente el tema que nos toca el día de hoy motiva a que podamos hacer la unión de estos tres temas que regularmente se tocan por separado. ¿Ok? Entonces, con tu permiso y con el permiso de la audiencia, vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si se Sí, doctor, sí se puede. visualiza? Excelente. Ok, entonces el tema que nos convoca el día de hoy es la protección al consumidor en el sector de telecomunicaciones. ¿Cuál es la agenda que tenemos el día de hoy? Importancia de la protección al consumidor en el sector de telecomunicaciones bajo el modelo económico, políticas de competencia, fallas en el mercado y la afectación a los consumidores, los principios que rigen las telecomunicaciones en el Perú, las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, el Código de Protección y Defensa del Consumidor y su aplicación en las telecomunicaciones, el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones y el Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, así como el reglamento para la atención de gestiones y reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con, obviamente, lo que por el orden del desarrollo de los temas tiene que abordarse primero, ¿no? Que es la importancia de la protección del consumidor en el sector de telecomunicaciones. Vean, tenemos en pantalla el esquema de modelo de economía social de mercado. Seguramente ya todos lo tienen muy claro. El artículo 58 establece que en el mercado existe una libre competencia, pero esta libre competencia obviamente tiene que sujetarse a las reglas que establece el mercado. En el libre competencia lo que se busca es que los consumidores, como esta persona que tiene aquí, ¿no? El que está en el centro de marrón, tenga una diversidad de ofertas de distintos proveedores para que sobre esa base y en el modelo de libre mercado, obviamente los competidores, los ofertantes, los proveedores puedan diversificar su oferta por precio, por calidad, N opciones. Estas N opciones, esta variedad de ofertas, lo que va a generar es que el consumidor pueda, obviamente, dirigirse hacia una u otra oferta. Eso es lo que busca en el mercado el Estado, que tengamos más oferta, que tengamos más competencia, porque sobre la base de la competencia, obviamente vamos a tener una diversidad de opciones para distintos bolsillos y gustos. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar una asignación óptima de recursos, es decir, los consumidores no van a tener que pagar mucho más porque hay una variedad de oferta, ¿no? Y esto va a generar obviamente una mayor competencia porque los proveedores van a poder segmentar sus ofertas en función a las calidades y los segmentos a los cuales se quieren destinar. Segmento alto, segmento bajo, segmento medio, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos competencia? Y es justamente la pregunta que se hace cuando estamos hablando de servicios públicos. En el mercado tenemos competencia porque obviamente el mercado busca que exista una diversidad de proveedores, ¿no? Pero no así cuando estamos hablando de servicios públicos. Porque en los servicios públicos no podemos competir en electricidad porque nadie va a estar buscando contratar a una u otra empresa de electricidad porque solamente tenemos una. Nadie va a poder escoger, digamos, otro aeropuerto porque no se puede competir en aeropuertos. Tampoco nadie va a empezar a buscar competencia en el sector de saneamiento, ¿no? Porque es imposible que dos empresas de saneamiento puedan competir porque no todas van a tener acceso a los ríos, a las fuentes de recurso hídrico. Y en el caso de telecomunicaciones, también tenemos un esquema de regulación de servicios públicos en donde lo que hace el Estado aquí es simular la competencia a través de una agencia de competencia. ¿Ok? Entonces, dado que esta clase abre el inicio de las clases para lo que son servicios públicos y la competencia y la protección al consumidor o usuario en este segmento, es importante que tengamos de saque este concepto. En los servicios públicos,
existe competencia, pero no es una competencia común y corriente. Es una competencia que se genera sobre la base de la intervención de una agencia del Estado que regula la actuación de la gente, que regula la actuación de la empresa, como si estuviera en competencia. Ok, ya lo vamos a tocar más a fondo. Entonces, empecemos un poco conociendo qué es o qué se entiende por regulación. Podemos entender como la regulación, como las reglas, ¿no? Regulación económica de servicios públicos, como lo que tocábamos hace poco, ¿no? Los servicios públicos se conocen como monopolios naturales. ¿Por qué se conocen como monopolios naturales? Porque solamente pueden existir una empresa de electricidad porque solamente, obviamente, resulta mucho más eficiente tener una sola empresa que tener tres, cuatro, cinco empresas, ¿no? Compitiendo, porque esto genera muchos costos elevados en infraestructura, así como también en el caso del servicio de saneamiento, no podríamos buscar competencia en agua ni en saneamiento porque ya estaríamos viendo todas las calles abiertas por la cantidad de tuberías y tampoco podríamos competir, como lo había comentado, por temas de aeropuertos, ¿no? Entonces, en esos segmentos, saneamiento, telecomunicaciones, telefonía fija, por las redes, obviamente, electricidad y infraestructura de transporte, muelles y aeropuertos, se da lo que se conoce como monopolios naturales, que es aquel escenario en donde solamente puede existir una sola empresa y lo que hace el Estado es imponerle a través de las reglas que establece la participación de una agencia del Estado que va a generar las condiciones como si estuviera en competencia regulando el precio. Porque no se olviden que el precio, de acuerdo a las reglas del mercado, se genera sobre la base de la interacción de la oferta y la demanda. Eso está en el artículo cuarto del Decreto Legislativo 757. Entonces, bajo ese enfoque, si el precio se genera sobre la base de la interacción entre la oferta y la demanda, ¿qué precio se va a generar cuando solamente tenemos una sola empresa? Entonces, en esos escenarios, el Estado, simulando un escenario de competencia, fija tarifas y es el único escenario en donde el Estado puede fijar tarifas porque ya todos sabemos que la Constitución prohíbe la fijación de tarifas, salvo en los casos de servicios públicos, que es justamente lo que les he comentado. Entonces, cuando ustedes ven su recibo de electricidad, obviamente ven que existe una tarifa. Nadie, obviamente, podría salir y buscar al competidor para decirle, mira, me están ofreciendo una tarifa, ¿me puedes mejorar la tarifa? Eso no se puede hacer, ¿no? La tarifa que recibimos nosotros en el sector de comercialización de electricidad es la que fija Ocinervi. En el caso de telefonía, estamos hablando de telefonía fija, también tenemos una tarifa fija, ¿ok? En el caso de saneamiento, lo que nos cobran por agua también es una tarifa fija que establece SUNAS. Y en el caso de los TUA, los pagos que se hacen para abordar los aviones o hacer uso de los muelles, obviamente también se fija, o los peajes, también se fija por OCITRAN, ¿ok? Entonces, en esos segmentos, lo que hace el Estado es regular económicamente dichas actividades a través de una agencia y es por eso que recibe este término de regulación económica, porque está regulando la actividad económica de estas empresas a través justamente de la fijación de tarifas y de las condiciones de calidad y de prestación, porque nuevamente regresamos al mismo punto, ¿no? Si en libre competencia todos compiten y hay diversas calidades, el Estado no puede establecer determinadas calidades, sino que obviamente deja abierta la puerta para que, sobre la base de un marco regulatorio base o línea de base, todos puedan ofrecer obviamente distintas calidades, ¿no? No podemos ver en el mercado una sola calidad de vehículos. Con que todos los vehículos cumplan condiciones básicas, obviamente sobre esa base se pueden establecer mejores condiciones de distinto nivel, pero obviamente son condiciones que se tienen que cumplir básicas para que pueda ingresarse y generarse la competencia por calidades. Pero en el caso de servicios públicos, no hay esa situación. El Estado impone tarifas, es decir, regula las tarifas, regula las condiciones de servicio, regula las condiciones de prestación del servicio, regula las condiciones de atención al usuario. Porque, nuevamente reitero, al no existir competencia,
Obviamente, las únicas empresas que se encuentran en el mercado, dada la condición de monopolios naturales, se verían, si es que no existiera estas reglas, se verían muy tentadas a imponer las reglas que obviamente les sean más beneficiosas. Entonces, en este punto, el Estado impone estas reglas para simular una competencia. Ahora, ¿cuál es el otro enfoque de la regulación? Los mandatos legales aplicados por los entes estatales, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es alimentación tiene que cumplir con sacar su registro, el registro sanitario, ¿no? Si van a vender medicamentos, con su registro DIGEMI, ¿no? Si van a circular, obviamente tienen que cumplir con tener el SOAT. Así, este tipo de reglas se imponen a través de los ministerios para, obviamente, regular las conductas de las personas. Esto es distinto a la regulación económica que ya hemos comentado. Y asimismo también se entiende como regulación a toda influencia deliberada del Estado para la modificación del comportamiento social y o económico de las personas, ¿no? Entonces, no es solamente reglas, normas, las que generan cambios de conducta en las personas, ¿no? Puede ser en este caso también información que se implemente a través de políticas del Estado. Por ejemplo, el tema de rotulado, ¿no? El Estado no ha prohibido la comercialización de productos azucarados. Lo que ha establecido son reglas para brindar más información a los consumidores, lo que ha generado de que las personas, al ser más conscientes del daño o de los efectos de la ingesta de determinados productos, lo que están haciendo es cambiar su comportamiento. Entonces, esta influencia del Estado a través de campañas, políticas, intervenciones que no necesariamente recalan en normas, puede generar un cambio de comportamiento. Y a todo eso se le conoce como regulación. Este término de regulación viene de la influencia de la economía, porque los economistas obviamente le acuñan este término a toda aquella condición que genera un cambio de comportamiento o es obligatorio para el desarrollo de una determinada actividad. Obviamente ya el derecho, con esta influencia de la economía, está empezando a utilizar esta terminología como aterrizaje a lo que antes se conocía como normas, ¿no? Ahora se conocen reglas jurídicas, reglas económicas, reglas sociales. Entonces, en este enfoque, la regulación tiene distintas acepciones. En este caso hemos visto solamente tres: la económica, las jurídicas y aquellas obviamente que el Estado genera a través de influencias no necesariamente regulatorias, como brindar más información, asistir de repente a las personas. Igual, toda influencia pública o privada en la vida social o económica de las personas u organizaciones que obviamente genere también un cambio de comportamiento. De repente las personas se organizan y empiezan a establecer o generar marchas para generar mayor conciencia sobre determinadas actividades que termina cambiando el comportamiento de las personas. Ok, entonces, dicho esto, tenemos algunos aspectos que ya podemos ir concluyendo, ¿no? Establecemos que la regulación tiene un concepto limitado para el caso de servicios públicos, regulación económica, de tarifas, de condiciones de calidad, de prestación, de atención. También tenemos el concepto de regulación bajo el aspecto de las normas jurídicas, ¿no? Regulación de mercados, regulación de servicios, y la intervención del Estado a través de la modificación de conductas o la influencia que no necesariamente tiene que estar aterrizada en norma, como por ejemplo el tema de rotulado, que si bien está en una norma, pero el efecto que se genera en el mercado con la menor ingesta o menor consumo de bebidas azucaradas, obviamente, si bien es consecuencia, pero no es consecuencia directa de la norma, ¿no? Del rotulado, sino es consecuencia indirecta que obviamente se genera sobre la base del comportamiento de las personas. Esta influencia en el comportamiento de las personas es lo que también recibe el nombre de regulación. ¿Ok? Ahora, la pregunta que seguramente todos se están haciendo: ¿y el Estado tiene que regular? ¿Cuáles son los motivos que justifican la regulación? ¿No? ¿Por qué tiene que regular el Estado? ¿Para qué regula si, bueno, tenemos varias corrientes, ¿no? Hay una corriente social que busca que el Estado regule todo y haga todo, y hay otra, obviamente, que busca que el Estado no participe en nada porque cada vez que el Estado interviene, genera efectos negativos. Nosotros nos encontramos en la del medio, en la mixta, ¿no? El Estado regula lo necesario, pero deja también un espacio para que la creatividad y el libre mercado hagan su trabajo. Ok, entonces, ¿por qué el Estado tiene que regular? Uno, porque la ley lo dice, ¿no? Le da esa atribución, por ejemplo, fiscalización, ¿no?
las reglas de, por ejemplo, el sector de transportes. Si establecemos reglas, ¿quién se va a encargar de fiscalizar? Obviamente la ley le da ese trabajo a la Policía Nacional, a los municipios. Entonces hay una atribución legal, ¿ok? Porque hay una falla del mercado, ¿no? ¿Qué significa que existe una falla del mercado? Bueno, el mercado se entiende que funciona sobre la base de la libre competencia. Para que exista libre competencia hay algunas reglas que lo vamos a ver, pero si es que estas reglas no funcionan, entonces el mercado está fallando. Y si el mercado falla, ¿quién se va a ver perjudicado? Los consumidores y también los proveedores y el mercado en general. Entonces, en ese escenario, el Estado tiene que ponerse en una situación equidistante, impálido o tiene que intervenir. En algunos casos se justifica la intervención del Estado cuando el mercado no puede encontrar una solución o de repente la solución que tenga que generar el propio mercado va a demorar. Entonces el Estado obviamente en la necesidad de buscar soluciones directas para los que participan en el mercado, los consumidores y los proveedores, interviene. Por ejemplo, un escenario de recesión, ¿no? El Estado interviene en el mercado para inyectar dinero a través de obras públicas, ¿no? Un incremento en el precio del dólar, el Estado interviene a través de la gente, en este caso Banco Central de Reserva, comprando dólares para sacar los dólares del mercado, obviamente, y generar y reducir el exceso de oferta en el caso de que exista una bajada de dólar, o si es que existe una subida de dólar, es decir, hay poco dólar en el mercado y el dólar está subiendo por la demanda, lo que hace el Estado a través del BCR es salir a vender dólares, poner más dólares en el mercado y equilibrar la balanza, ¿no? Eso es lo que se conoce como flotación sucia. Entonces, esas son las fallas del mercado que el Estado tiene que resolver. Y lo último son problemas públicos, ¿no? Protección de derechos sociales, obviamente algunos objetivos mucho más amplios. Por ejemplo, la inseguridad. ¿Quién se va a encargar de resolver la inseguridad? Tiene que ser el Estado, ¿no? No puede hacerlo el mercado. Entonces, el Estado tiene que salir a ver ese tema. Tema de electrificación, ¿no? ¿Cómo vamos con el tema también de cobertura de la red? El Estado tiene que, en algunos casos, solucionar algunos problemas, de repente a través de normas, a través de la propia intervención de sus funcionarios, Fuerzas Armadas, policía, ministerios, para poder solucionar algunos problemas públicos. Salud, vivienda, educación, son enfoques en donde el Estado interviene. Los problemas de nutrición, el Estado tiene que intervenir. Problemas de salud, el Estado tiene que intervenir. El mercado, a través de los agentes privados, no va a poder, obviamente, reaccionar de la manera en que el Estado sí lo puede hacer. Por eso que en esos escenarios el Estado tiene que intervenir y ¿cómo interviene? A través de regulación. ¿Ok? ¿Cuáles son las fallas del mercado? Que es justamente donde vamos en esta exposición. Bueno, las fallas de mercado es aquellos en donde existe obviamente el mecanismo de fijación de precios, que es una asignación de la propiedad. Yo pago el precio y obviamente al pagar el precio ese bien es mío, ¿no? Entonces existe una falla cuando el mecanismo de precios no puede reflejar adecuadamente las decisiones de ofertantes y demandantes y no conduce, por tanto, a una asignación eficiente de recursos. Entonces hay una distorsión en la fijación de precios y obviamente los precios que se generan, como puede ser en este caso inflación, los precios están inflados, en este caso, al existir mucha cantidad de dinero, entonces los precios no reflejan en este caso la posibilidad de las decisiones de los ofertantes y demandantes, ¿no? En ese caso, obviamente hay una falla del mercado, tiene que intervenir el Estado. Las fallas de mercado son situaciones donde el derecho privado, derecho de propiedad, contratos y responsabilidad civil resultan insuficientes para lograr una asignación eficiente de recursos. Puede darse en este caso de que no existen adecuados procesos de información, tampoco existen reglas claras, tampoco existe, digamos, seguridad jurídica y en ese sentido las personas se resisten a tomar decisiones, como por ejemplo los casos de venta de productos informales, ¿no? Las personas compran productos informales con el riesgo de que si les resulta malo, no van a poder en este caso reclamar, ¿no? Igual, si compramos un celular, dado que estamos hablando de telecomunicaciones, en un establecimiento informal, si toca malo, si toca con fallas, si nos resulta defectuoso el producto, entonces de esa manera, esta parte de la formalidad, derechos de propiedad, responsabilidad,
y cumplimiento de las obligaciones no va a poder cumplirse porque justamente hay una debilidad en el mercado que es el sector informal. Y obviamente las fallas del mercado provocan sobrecostos, desconfianza en el mercado que se conoce como asimetría, escasez, abuso cuando hay mercados negros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, las fallas del mercado son aquellas en donde obviamente las reglas, como por ejemplo, hay algunos elementos que no están en la presentación, pero que tienen que darse en este caso para que no existan fallas de mercado. Entonces, tenemos fallas de mercado cuando existen bienes públicos. ¿Por qué se dice que hay una falla de mercado cuando hay muchos bienes públicos? Porque el bien público nadie lo cuida, ¿no? Por ejemplo, los parques, las pistas. ¿Quién se hace responsable de los bienes públicos? El Estado. ¿Pero lo hace bien? ¿Lo hace adecuadamente? Entonces, como nadie es dueño del parque, todo el mundo hace lo que quiere con el parque, con el medio, con los recursos naturales, con los ríos. Entonces, esa situación de falta de asignación de recursos, al ser bienes públicos, genera que al tener acceso todo el mundo también como lo usa, lo destruye o lo malusa y eso genera obviamente lo que se conoce como gorrión o free rider, ¿no? Hay algunos que aportan en este caso para la, digamos, implementación de parques, pero hay otros que no y son los que gozan, lo que se conoce como los free riders, los que corren gratis, los que utilizan gratis y obviamente son los que en algunos casos terminan malogrando los bienes públicos, ¿no? Entonces, en este caso hay fallas de mercado cuando existen bienes públicos que no permiten la asignación de derechos de propiedad. Lo otro son externalidades, ¿no? Cuando los productos, en este caso, no asumen todos los costos involucrados. Los vehículos, por ejemplo, generan externalidades positivas y negativas. Las positivas nos trasladamos de un punto a otro, pero las negativas son que generan contaminación. Igual, un equipo de sonido genera una externalidad positiva, nos alegra la vida con la música, pero cuando esto ya se excede 2, 3, 4 de la mañana, genera una externalidad negativa, ¿no? La simetría de información. Igual, cuando las personas no tienen la información adecuada, toman malas decisiones. Lo vemos clarísima, de forma clara en el tema del rotulado, ¿no? Nadie tenía al momento de comprar algunos productos la certeza de si eran productos buenos o eran productos malos. A través de estos rótulos, lo que se está generando, ¿qué cosa es? Que las personas tengan más información. Al tener más información y saber cuáles son las consecuencias, ya toman decisiones más informadas. Y es justamente lo que se genera cuando existe asimetría de información. Y también poder de mercado monopolio, ¿no? Cuando existe un solo ofertante, un monopolista, lo que va a generar es que éste se comporte como tal, ¿no? Como el león, ¿no? Que frente a las presas va a tratar de abusar o de generar o de demostrar su poder, ¿no? Entonces, una preocupación del Estado cuando existe una falla del mercado es monopolios o oligopolios, poca cantidad de proveedores, poca cantidad, en este caso, o un solo proveedor que pueda generar que pueda generar conductas de abuso de posición de dominio en perjuicio de los consumidores. Y bueno, nosotros en el Perú tenemos bastante experiencia de poca presencia de proveedores, ¿no? En el caso de telecomunicaciones, iniciamos con Telefónica, después entró, recuerdo, TIM, se cambió a Claro y así hemos ido incrementando hasta el momento en donde hoy por hoy tenemos una oferta variada que todavía podría incrementarse, pero que obviamente nos demuestra de que la competencia en el mercado es beneficiosa y quienes se benefician son los consumidores, el mercado y por consiguiente también la propia competencia. No así de repente los propios competidores, ¿no? Porque el competir sí genera obviamente una rivalidad, que es lo que justamente, valga la redundancia, busca el Estado. ¿Ok? Ahora, ¿de qué hablamos cuando tocamos el caso de los problemas públicos? Bueno, un problema público no se justifica por una falla del mercado, un problema público no es una falla del mercado. Obviamente los temas de salud, seguridad, educación, limpieza son temas mucho más amplios, mucho más transversales. En ese caso, por ejemplo, cuando estamos hablando, dado los eventos que se han presentado en Trujillo, de la inseguridad en esta región, obviamente el Estado tiene que intervenir, ¿no? Y no solamente estamos hablando de la región
de la libertad, sino de repente algunas otras regiones donde se presenta también el problema de seguridad. Entonces el Estado tiene que estar presente porque ya no es solamente un segmento, sino que es toda una región o muchas regiones que están teniendo problemas, ¿no? La regulación no es la segunda mejor opción, sino la primera opción para lograr ciertas finalidades. Si es que no interviene el Estado a través de reglas e intervenciones directas, de repente no vamos a encontrar una solución directa, rápida, ¿no? Sino que vamos a de repente alargar el problema y cuando el Estado intervenga, de repente este ya escaló. Entonces, por eso justamente cuando estamos hablando de problemas públicos, el Estado tiene que intervenir, ¿ok? Por ejemplo, regulaciones contra la discriminación, contenido televisivo, de Internet, tecnología de manipulación genética, ¿no? Hoy por hoy justamente estábamos ya viendo que el Estado está publicando el proyecto para la regulación de productos transgénicos, ¿no? Ciertamente en el mercado se venden muchos productos con estas características, pero todavía no existe una regulación para la comercialización de los productos transgénicos y también la información que tiene que darle al consumidor para que los consumidores tengan el derecho de comprar un producto con estas características y aquellas que no lo tienen, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de fallas? Ahora la pregunta que vamos a responder es, ¿qué tipo de fallas de mercado pueden existir en el sector de telecomunicaciones? Bueno, ya las hemos tocado brevemente, ¿no? Monopolio, ¿no? Y poder de mercado. Cuando estamos hablando de mono, estamos hablando de uno solo, de un solo proveedor. Bueno, en el mercado no existe un solo proveedor, existen varios en este momento, ¿no? Entonces ya no podríamos hablar de mono, sino de oligopolio, tres o cuatro. No es un oligopolio cuando existen varios agentes competidores, de repente seis, siete, ¿no? Pero en este caso tenemos cuatro agentes en el mercado y esto hace o genera que exista un oligopolio. El oligopolio también se nota cuando uno de los cuatro competidores tiene una gran participación en el mercado, como en el caso de Telefónica, que tiene una gran participación, y el resto tiene de repente el 40% y el 60% lo tiene Telefónica. Entonces, en ese caso también estamos hablando de un oligopolio porque prácticamente el mercado se compone entre dos, ¿no? El monopolista, de repente, o la empresa que tiene un gran porcentaje y el resto, ¿ok? Estamos hablando de monopolios y poder del mercado, obviamente, cuando la competencia se ve reducida, generando precios elevados, menor innovación y servicios de calidad inferior. No se olvide, cuando existe monopolios, oligopolios, lo que hace un oligopolio justamente es generar una suerte de concierto entre los que se encuentran en el oligopolio, de suerte de que muchos ya no quieran competir, porque si dos o tres quedan en el mercado y siguen compitiendo, es evidente que esa cantidad se va a ir reduciendo, ¿no? Y puede llegar al punto en donde puede existir un pacto de no agresión, un pacto de no competencia o de repente simple y llanamente seguimiento al líder. Es decir, lo que hace el que tiene más participación lo siguen el resto y ya no generan de repente creatividad, disrupción o innovación. Entonces, en esos casos, el monopolio y el oligopolio son elementos negativos para la competencia en el mercado. Igual, externalidades, ¿no? Pueden existir externalidades. Por ejemplo, en los temas de antenas de telecomunicaciones, muchas personas piensan que la instalación de una antena de retransmisión de señal de Internet, por ejemplo, puede generar cáncer, ¿no? Ha tenido que ser el Estado el que, obviamente, a través de regulaciones directas, ha buscado incrementar más la capacidad instalada de las antenas para tener una mejor cobertura del Internet en distintas partes del país. ¿Ok? Entonces, muchas veces las externalidades pueden en este caso ser positivas, como puede darse el tema de tener una mejor cobertura de banda ancha o de conectividad, como que también la externalidad negativa es que obviamente no tengamos buena cobertura por la falta de instalación de antenas, ¿no? Igual, de repente, la contaminación, por ejemplo, una externalidad en el tema de infraestructura de telecomunicaciones es la cantidad de cableado de telefonía en las calles, como está ahí en la presentación, ¿no? Ustedes ven algunos puntos de las diversas ciudades en donde de repente se encuentran los participantes muy saturadas de cable, ¿no? Y tuvo que ser el Congreso quien emitió una norma para buscar que las propias empresas retiren los cables que ya no sirven, ¿no? Que ya no forman parte de una conexión. Entonces, esto es una externalidad negativa que también puede generar una falla
en el mercado en el sector de telecomunicaciones. Igual, las asimetrías de información, ¿no? ¿Cómo hago para migrar? ¿Cómo hago para reclamar? ¿Cuáles son los productos que más me convienen? Si son pocos los competidores, ¿cómo veo cuál es la competencia? ¿Cuáles son las ofertas que más me convienen? Todo esto, ¿ok? Problemas de acceso y brecha digital, igual, ¿no? Especialmente en áreas rurales o en comunidades con menos recursos, generando segmentos de la población con falta de acceso a los beneficios de la conectividad. Nosotros tenemos un país muy hermoso, pero también muy diverso. Una de esas diversidades es justamente los pisos altitudinales y las condiciones geográficas. Entonces, muchas veces es difícil que tengamos una buena cobertura en todo el país. Aunado a ello, tenemos el tema de la creencia de que el tener antenas cerca de la población puede generar daños a la salud. Entonces, esto ya se genera como una falla del mercado, un problema de acceso, ¿no? Eficiencia en la asignación de recursos, igual en este caso en la planificación y en la asignación de recursos que pueden surgir debido a la falta de competencia o la intervención inadecuada de los gobiernos, ¿no? Entonces, al no tener competencia, las personas, al no tener una oferta adecuada o que se ajuste a sus necesidades, termina asignando más dinero, ¿no? Por la falta de entrada de más competidores, mercado cerrado, obviamente, o el mercado que no genera el interés de nuevos agentes competidores para ingresar al mercado, termina perjudicando a los consumidores porque tienen que pagar más o destinar más recursos para tener de repente el servicio. Entonces, esto no sería así si existiera más competencia. Y regulación insuficiente o inadecuada, ¿no? Por ejemplo, teníamos el problema de la capacidad de cumplimiento de el acceso al Internet, ¿no? Teníamos primero un 10%, después se fue incrementando, esto obviamente como consecuencia de la regulación, ¿no? Y así como tenemos una regulación buena, puede existir también regulaciones que merezcan correcciones, y para esto recordarles a todos que el Perú ya forma parte de obviamente este esquema en donde la mejora de la calidad regulatoria y los riesgos de impacto regulatorio forman parte ahora del proceso de emisión de normas, de forma de que cuando el Estado quiere emitir regulaciones a través del Ejecutivo, porque el Legislativo todavía no tiene esa regulación, a través del Legislativo, a través de la PCM, se tenga que necesariamente garantizar que la regulación va a tener un efecto positivo en el problema que pretende atacar. Porque ya no se trata solamente de hacer regulaciones y emitirlas, ¿no? Ya muchos somos conscientes. Muchas personas aquí están estudiando, pero otros también tienen experiencia y saben que muchas regulaciones se emiten y nadie controla, nadie fiscaliza, nadie se encarga de ver si es que la regulación que se emitió cumplió su objetivo, atendió la necesidad o simplemente fue otro saludo a la bandera, ¿no? Entonces, ese tipo de regulaciones no queremos. Queremos regulaciones que solucionen los problemas, porque también en cierto punto esta situación de emitir regulaciones sin asegurar el cumplimiento puede generar una percepción de incumplimiento de la norma, ¿no? No cumplas porque nadie te va a fiscalizar, ¿no? ¿Ok? Vamos a tocar brevemente una de ellas, la simetría informativa. Cuando en el mercado existe una simetría informativa, que es una falta de información en los consumidores, dado que somos los que tomamos las decisiones, ¿qué genera? De que las personas tengan que, uno, aumentar los costos de transacción, poner o tener que gastar más dinero para informarse adecuadamente. No sé qué equipo comprar, no sé qué plan me conviene, no sé si el carro que estoy comprando está saneado o la casa que estoy comprando está saneada o de repente el equipo que estoy comprando es legal, ¿no? Entonces, tengo que, ya sea en tiempo, ya sea en recurso económico, aumentar los costos de la transacción para poder adquirir el equipo o estar o atender mi necesidad. Igual esta situación también incrementa el riesgo de transacciones ineficientes, ¿no? Compré el equipo y terminó siendo contrabando, estaba bloqueado. Terminó siendo un producto que ha sido sustraído e ingresado al mercado de manera ilegal, ¿no? Y dificulta la competencia en el mercado, ¿no? Porque si los consumidores no saben cómo escoger, cómo los competidores van a captar la atención, ¿no? Entonces, la simetría informativa en el mercado es fundamental
atacarla y corregirla para que el mercado se encuentre sano y pueda generar esta dinámica que todos buscan, ¿no? Que los consumidores compren en función a lo que más les conviene. ¿Y cómo saben qué más les conviene? Informándose. No hay otra manera. ¿Ok? ¿Cómo corregir las fallas que se presentan en el sector de telecomunicaciones? Un poco dibujando el panorama que ustedes ya deben estarse haciendo mentalmente es, ok, ya nos ha dicho el ponente de que en todos los mercados existe competencia, ¿no es así? Ok, pero en el mercado de telecomunicaciones, así como en los mercados de servicios públicos, electricidad, agua, saneamiento, telecomunicaciones e infraestructura de transporte, no existe una regulación como en los demás mercados, financieros, seguros, transporte, educación, sino que es un mercado de un solo agente, ¿no? En algunos casos, ¿ah? De un solo agente o de pocos agentes. Entonces, el Estado regula. ¿Qué regula? Regula tarifas, ¿no? Regula mecanismos de intervención, regula las concesiones, regula el comportamiento de las empresas dominantes, regula las reglas para reducir las barreras de entrada y tener obviamente más proveedores, más competidores en el mercado, regula también el acceso, ¿no? Y el servicio, que todos puedan obviamente acceder al servicio, entre otros aspectos. Ahora, ya entrando un poco más a fondo en el sector de telecomunicaciones, en el sector de telecomunicaciones tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario de regulación de precios específicamente para el servicio de telefonía fija, ¿ok? En donde hay una concesión, la tiene Telefónica, y obviamente es el único que puede brindar el servicio de telefonía fija bajo la regulación del Estado, bajo el precio que le pone el Estado. ¿Cómo pone el precio el Estado? En los esquemas de regulación, el Estado fija el precio en función a un tope, a un techo. Digamos que el costo por minuto fijado por el Estado es un sol. ¿Ok? Ese es el precio que fija el Estado. ¿Cómo lo fija? En función a los estudios que hace el agente regulador de los costos que le llevaría a la empresa, en este caso la empresa que tiene la concesión, para brindar el servicio en condiciones o en un escenario de competencia. El Estado simula un escenario de competencia, saca los costos y dice, oye, los costos en competencia son un sol por minuto. Ok, la empresa que tiene la concesión tiene que cumplir en acatar esa regulación y lo que va a hacer, obviamente, para incrementar sus ingresos, ¿qué cosa es? Poner su precio por, obviamente, debajo del precio tope, ¿no? Sus costos tienen que estar por debajo del precio tope. Va a cobrar el precio tope, va a cobrar el precio tope, pero como sus costos están por abajo del precio tope, ese margen que diferencia el precio tope de sus costos es el margen de ganancia. Entonces, mientras más margen tenga, más ganancia tiene. ¿Y cómo genera un mayor margen? Incrementando tecnología, reduciendo costos y siendo mucho más eficiente. Entonces, eso se conoce como price cap o precio top en la regulación de tarifas. ¿Ok? Entonces, de esa manera se regulan las tarifas en el sector de telecomunicaciones. Es el único sector que tiene esta regulación. En el sector de saneamiento y electricidad existe una regulación de tarifas por tasa de retorno. ¿Ok? Ahí también se regula la tarifa de electricidad y la tarifa de agua que todos tenemos en casa, se genera sobre la base de los costos que le llevaría a la empresa en competencia a brindar el servicio y es justamente lo que le reconoce la agencia de regulación, en este caso Sinermin o SUNAS, y lo que hacen las empresas obviamente es brindar el servicio para poder tener ese retorno, ¿no? Esa tasa de retorno, ¿ok? Entonces, esos son los escenarios en donde el Estado en el sector de telecomunicaciones regula, nuevamente reforzando las ideas principales. ¿Por qué tiene que regular el Estado el sector de telecomunicaciones? Porque es un sector en donde no existe para el caso de telefonía fija competencia y para el caso de telefonía celular, en donde sí existe competencia, hay pocos competidores. Entonces el Estado, dado que son pocos competidores, tiene que regular, en este caso, las condiciones del mercado. Para el caso de telefonía fija, regula las tarifas. Para el caso de la telefonía celular y telefonía fija, regula los mecanismos de interconexión. Para el caso de telefonía fija, regula las concesiones
Para el caso de la telefonía fija y celular, regula la calidad del servicio, ¿no? Porque si no, cualquiera empezaría a brindar una calidad de distinta forma, ¿no? El comportamiento dominante de las empresas, las barreras de entrada y el servicio en sí, ¿ok? Entonces, esas son las formas en las que en el sector de telecomunicaciones se corrigen las fallas, regulando. Ahora, ¿quién se encarga de regular? ¿No? Ya sabemos, el Estado. Pero ¿cómo? ¿Y qué regulaciones se dan? Eso se genera a través de las políticas de competencia en el sector de telecomunicaciones, que es nuestro segundo tema, ¿ok? En el caso de las políticas de competencia, son las acciones que establece el Estado para definir la posición que tiene el Estado en un determinado sector. Por ejemplo, sector de telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué posición tiene el Estado? Promover la competencia, regular, obviamente, las reglas del mercado para que exista una mayor oferta, ¿no? Simplificación administrativa, mejores condiciones en el mercado, de repente algunos beneficios para quienes deseen entrar en el mercado. Entonces, estas políticas que son acciones, son, digamos, conductas que tiene el Estado para promover más competencia, las tiene que aterrizar, ¿no? ¿Cómo las aterriza? Con regulaciones, ¿ok? En este orden de ideas se ha sostenido que la política de competencia en un sentido amplio no comprende solo la legislación, sino también incluye la liberalización del comercio, la eliminación de barreras de acceso, ¿no? Derivadas de la regulación estatal, el rol regulador de las instancias de resolución de controversia, es decir, el Estado, como quiere que existan más personas en el mercado, tiene que adoptar algunas acciones adicionales, no solamente poner reglas, ¿no? Sino también invitar a más personas. Es como cuando alguien quiere hacer una fiesta, ¿no? En su casa. Si quiere pocos invitados, obviamente envía pocas invitaciones. Pero si quiere una fiesta a lo grande, puede mandar un anuncio por la radio y lo que va a generar es que todo el barrio entre a la fiesta. Entonces va a depender de lo que quiere la persona que está promoviendo una actividad. Lo mismo sucede con el Estado. Si quiere tener competencia, pues el Estado va a invitar a todo el mundo. Pero si no, obviamente se va a limitar a determinadas actividades. Ahora, ¿quién está a cargo de las políticas de competencia en el sector de telecomunicaciones? ¿Ok? Aquí tenemos dos situaciones. Una, en este caso, está sujeta a la regulación de la OCIPTEL y adicionalmente también está sujeta a la regulación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ejemplo, ¿cómo se establecen las políticas de competencia o cómo lo hacen, ¿no? Primero tenemos una regulación ex ante, es decir, antes de que ingresen los agentes competidores al mercado, ¿no? Antes de que vengan a la fiesta, hay que arreglar la casa, ¿no? Entonces, se establecen a través de reglas de conducta y de estructuras del mercado cómo se va a brindar el servicio, cómo se va a estructurar el mercado. Mercado de repente primario, secundario, mercado terciario, mercado de repente de mayoristas, de minoristas, de intermediarios, ¿ok? Entonces, el Estado, antes de que ingresen los agentes, tiene que poner las reglas, ¿ok? Y obviamente, una vez que tú pones las reglas, tienes que encargarte de que éstas se cumplan. Entonces ya estamos en una intervención ex post, es decir, después de que ingresaron los agentes económicos en el mercado. ¿Y cuál va a ser la política de competencia del sector telecomunicaciones? Específicamente, ¿cuál va a ser la política del Estado después de que ingresan? Es decir, ex post. Supervisar el cumplimiento de las normas que el Estado emite, sancionar las infracciones, fiscalizar los comportamientos y promover el cumplimiento del marco legal, ¿no? O promover o incentivar el cumplimiento o la reducción de riesgos que puedan generar una infracción, ¿ok? Entonces, de esa manera vemos que el Estado antes de y después de está desarrollando actividades para promover un mayor ingreso de agentes competidores en el mercado. Y es justamente lo que se conoce como políticas de competencia en el sector de telecomunicaciones. ¿Cuáles son las acciones que hacen específicamente estos docentes? No debemos olvidar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al ser el ente rector del sector de telecomunicaciones, establece la Política General de Telecomunicaciones, otorga las concesiones y administra el espectro radioeléctrico. ¿Ok? Establece como ente rector estas tres situaciones. Y OCIPTEL se encarga de regular el mercado y supervisa la libre y leal competencia, ¿no? Una vez que ya todos están dentro,
¿Quién se va a encargar como una especie de árbitro? Lo veíamos en una de las primeras clases, de ver cómo se comportan los agentes. La agencia de regulación, la que pone las reglas. Para esto debemos recordar que en el 2001 el Estado, a través de la ley 27332, la ley marco de los organismos reguladores, estableció el comportamiento o las funciones que tienen los reguladores. Y cuando estamos hablando de los reguladores, estamos hablando de Ocinermin, Ocitel, SUNASI, Ocitran. Y en esta norma se establecen cuáles son las reglas. Dentro de estas está regular, fijar tarifas, resolver competencias, sancionar, orientar al usuario y defender los derechos del usuario. ¿Ok? Entonces, en el caso de OCIPTEL se encarga justamente de ello, ¿no? Regular el mercado y supervisar la libre y leal competencia. ¿Por qué es importante supervisar la libre y leal competencia? Porque dado que es el árbitro en el mercado de telecomunicaciones, tiene que asegurarse que los que están ingresando en el mercado no cometan acuerdos, fijen precios o de repente empiecen a emitir publicidad engañosa que pueda afectar la decisión de los consumidores, ¿ok? Dicta normas en protección a los usuarios, que protegen a los usuarios, supervise el cumplimiento de los contratos de concesión, obviamente, y fiscalice el cumplimiento de la regulación que emite el regulador. ¿Cuáles son ahora los principios que rigen las telecomunicaciones en el Perú? ¿No? Ya sabemos que tenemos un Estado que pone reglas, que tiene una política de competencia para promover una mayor participación en el mercado, pero ¿cuáles son las reglas o los pilares que establecen las condiciones en el sector de telecomunicaciones? Bueno, tenemos esta, ¿no? Tiene que haber un principio de igualdad, de no discriminación, transparencia, igualdad de acceso, libre competencia y leal competencia. ¿Por qué? Bueno, cuando estamos hablando de igualdad, estamos hablando justamente de la plasmación del artículo que obviamente tiene este mismo rol en la Constitución, que puede ser en este caso el artículo 60, ¿no? Principio de igualdad, pluralismo económico, en este caso todas las inversiones, tanto nacionales y extranjeras, reciben el mismo tratamiento. No hay diferencia. Principio de no discriminación, en ese mismo sentido, ¿no? No puede haber una discriminación entre inversión nacional e inversión extranjera. Transparencia, ¿no? Defensa de los consumidores por asimetría informativa, ¿no? Reglas del mercado, libertad de empresa, ¿ok? Y libre competencia también, ¿no? Principio de igualdad de acceso está ligado al rol promotor del Estado, ¿no? El Estado tiene que incentivar el desarrollo de las actividades económicas y tiene una intervención específicamente en el sector de educación, salud, seguridad, vivienda y promoción del trabajo, ¿no? Igualdad de acceso, libre competencia y leal competencia. ¿Cuál es la diferencia entre libre y leal competencia? Cuando estamos hablando de libre competencia, estamos hablando de que los agentes competidores pueden interactuar en el mercado con independencia o en todo caso sin tener que estar preocupándose de saber si es que el otro competidor está tomando determinada acción. ¿Por qué? Porque como hay un libre mercado, todo el mundo puede tomar sus decisiones de manera abierta, espontánea, libre, y eso obviamente puede estar situado en mejores ofertas por precio, mejores ofertas por calidad. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de libre competencia, estamos hablando de la posibilidad de que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones abiertamente, sin que exista acuerdos, sin que exista abusos de posición de dominio. ¿Y qué significa eso de abuso de posición de dominio? Es cuando una empresa que tiene más del 50%, por poner un caso, más del 50%, lo que hace es abusar de esa posición. Por ejemplo, si yo tengo más del 50%, digamos, 60% en el mercado, ¿qué puedo hacer? Tengo un poder de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo bajar los precios por debajo del costo, dado que tengo buen músculo financiero, y eso que va a significar de que empiece a captar más la atención de los consumidores. ¿Y quién se va a ver perjudicado? La competencia. Entonces, esta posibilidad de tomar decisiones de manera abierta puede generar un efecto negativo en los competidores si es que yo abuso de mi posición de dominio. Obvio, también puede darse el hecho de que dos o tres competidores se acuerden o fijen el precio o fijen condiciones para la prestación del servicio. Entonces, ese tema de los pactos, de los acuerdos, de las colusiones, también va en contra de la libre competencia. ¿Y la leal competencia a qué se refiere? Bueno, la leal competencia es que en la actuación de los agentes económicos
existe una lealtad hacia el competidor. Esta lealtad se ve traducida en, uno, no emitir publicidad engañosa, no explotar la reputación ajena, no actuar en ese caso eh, generando una publicidad comparativa que pueda denigrar la condición del competidor, no burlándose del competidor en términos sencillos, no actuando en contra de la moral o de las buenas costumbres o de la adecuación social que tiene que tener determinada publicidad para no generar, digamos, comportamientos antisociales, como por ejemplo una publicidad que sea o que gire en torno a la violencia, ¿no? Eso es justamente una actividad que va en contra de la leal competencia. O de repente boicoteando al competidor, también va en contra de la leal competencia. Desinformando al consumidor en perjuicio del competidor, igual, en contra de la leal competencia. ¿Ok? Entonces, todos estos principios que están contenidos en la Ley General de Telecomunicaciones y también en el Decreto Legislativo 701, que en su momento era la norma que regulaba las reglas de libre competencia, son las que dan forma al mercado de telecomunicaciones. ¿Y por qué estamos tocando temas de transparencia, igualdad de acceso, libre competencia? Porque justamente en el sector de telecomunicaciones adicional al bloque constitucional del régimen económico, lo que buscamos es que exista más competencia, que tengamos más agentes económicos para que los consumidores tengamos más oferta, ¿no? Que es lo bueno. Ahora, dado que ya hemos visto que el Estado impone reglas, principios, ahora vamos a tocar cuáles son las condiciones que tienen que cumplir las empresas para brindar los servicios, que se conoce como las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. ¿Qué son las condiciones de uso? Son las reglas que tienen que cumplir todas las empresas para poder brindar los servicios hacia los usuarios. Una eh, diferenciación conceptual es muy bueno tenerla presente en este punto. Estamos hablando de usuarios de servicios públicos porque obviamente el consumo aquí no se da, ¿no? Se habla de derecho de consumo, derecho del consumidor, cuando obviamente las personas satisfacen necesidades alimenticias o de consumo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de prestación de servicios, el término consumidor se convierte en usuario, porque uno hace uso de los servicios públicos, ¿ok? Y no consume servicios públicos, sino que hace uso de los servicios públicos. Es por eso que en toda esta terminología de servicios públicos, al consumidor se le dice usuario, ¿ok? Estas son a grandes rasgos, estas son las condiciones que establece la resolución 172-2022, que es la norma que aprueba las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. Vean ustedes, tenemos prácticamente una radiografía de todo lo que pueden y no pueden hacer las empresas, así como también los derechos que tienen los usuarios en justamente la prestación del servicio, ¿no? Derechos de los abonados y usuarios, información para los abonados y usuarios, contratación, facturación, recibos, obligaciones de abonados y usuarios, obligaciones y responsabilidades de las empresas, disposiciones específicas para la prestación de servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, punto número uno, ya en ese punto, cuando queremos ver cuáles son las condiciones para que las empresas brinden el servicio, nos vamos a las condiciones de uso. ¿Ok? ¿Qué establecen las condiciones de uso? Obviamente, las obligaciones y derechos de las empresas operadoras, abonados y usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones y constituye el marco normativo general dentro del cual se desenvolverán las relaciones entre ellos. Estas condiciones de uso son obligatorias, por supuesto que son obligatorias. Es más, no son obligatorias, sino que son imperativas, ¿no? Que es lo mismo. Tienen ese carácter imperativo y de cumplimiento obligatorio, es decir, no pueden ser dejadas de lado por parte de las empresas, los usuarios y obviamente todos los que intervienen en el sector de telecomunicaciones. El ejercicio y exigibilidad de los derechos del abonado que la presente norma establece no pueden ser condicionados al pago previo alguno, salvo los casos en que la presente norma declara expresamente la facultad de la empresa de aplicar alguna tarifa. Ojo, estas condiciones de uso establecen las reglas para el servicio y también los derechos del usuario.
¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Los abonados pueden ejercer todos los derechos que esta norma regula. Los usuarios tienen el derecho a recibir todo tipo de información. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca la política de competencia es reducir la asimetría informativa. Y justamente esta norma busca ello, ¿no? Los usuarios tienen derecho a recibir todo tipo de información general y servicios de asistencia, acceder a los servicios de telecomunicaciones, presentar reclamos, quejas y apelaciones de acuerdo con lo regulado en el reglamento de reclamo, los derechos contenidos en la presente norma no son aplicables a personas que hubieran accedido a los servicios públicos de telecomunicaciones o los equipos terminales por medios fraudulentos u otros no permitidos por el ordenamiento legal. Entonces, punto aparte, todos los que compran equipos en puntos de venta informal o de dudosa procedencia, de contrabando o que no se encuentran en este caso homologados, no tienen, digamos, acceso a las condiciones de uso que garanticen el derecho o que les permitan ejercer su derecho. Prácticamente están excluidos del sector de telecomunicaciones formal. Las empresas operadoras se pueden negar, un punto obviamente, a celebrar contratos con personas que tengan equipos de dudosa procedencia, ¿no? Aquí lo establece claramente la norma, ¿no? La empresa operadora puede negarse a celebrar contratos con aquellas personas que mantienen una deuda exigible por la prestación del mismo servicio público de telecomunicaciones hasta que hayan cumplido con pagar las sumas adeudadas o hasta que proporcionen garantías suficientes, salvo que dichos montos adeudados se encuentren comprendidos en un procedimiento de reclamo. Bueno, más allá de lo que les comentaba, igual también está esta condición que establece las condiciones de uso, ¿no? Si alguien tiene un servicio y no está de acuerdo con lo que se le ha brindado, puede reclamar. Pero muchas veces el reclamo solamente debe comprender aquello con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? En el caso de electricidad, uno no va a decir, no, estoy en desacuerdo con todo el recibo. ¿No? Bueno, hay parte de lo que puede estar en desacuerdo, como que hay parte en lo que debe estar obviamente aceptado, ¿no? Si nosotros tenemos una facturación de todos los meses 100, 100, 100, y en un mes me sale 1000, pues yo estoy de acuerdo con pagar 100 y no el resto, entonces voy a reclamar el resto. En el caso de telecomunicaciones es igual, ¿ok? Si no estamos de acuerdo con algo, pues reclamamos esa parte y lo demás la pagamos. Entonces, si es que hacemos ello, las empresas no nos pueden en este caso suspender el servicio por justamente la falta de pago del monto que obviamente se está reclamando, porque no te pueden condicionar tu reclamo al pago del monto reclamado, pero sí tienes que pagar obviamente aquello que en lo que estás de acuerdo, ¿ok? Ahora, si es que la empresa se niega a la contratación y el solicitante no se encuentra de acuerdo, puede presentar su reclamo, obviamente, también ante, muy importante, la empresa operadora y después apelar para que lo pueda ver OCTEL, el regulador, ¿ok? ¿Cuáles son los derechos de los abonados? Por ejemplo, realizar el cambio de titularidad, la cesión de posesión contractual o el cambio de nombre del titular del servicio, ¿no? Solicitar la suspensión temporal del servicio, solicitar el traslado del servicio, realizar la migración a los distintos planes tarifarios, acceder al contrato del abonado, solicitar el cambio de número telefónico o de abonado, presentar la solicitud de reposición del SIM, de SIM card, solicitar el registro de llamadas entrantes, solicitar la facturación detallada, realizar la portabilidad numérica, presentar reclamos, quejas y apelaciones asociadas al servicio bajo lo dispuesto en el reglamento de reclamos, ¿ok? Pues bien, esas son las condiciones y los derechos. Ahora vamos a la contratación. Cuando estamos hablando de la contratación, las empresas operadoras están obligadas a entregar el contrato de servicio por escrito o de manera electrónica, ¿no? Un contrato, como ya sabemos, es un documento en el que se detallan las características y condiciones del servicio. Características y condiciones que ya han sido impuestas a través de las condiciones de uso, ¿no? Lo que va a poner la empresa es que va a identificar su servicio, ¿no? El servicio de internet, de telecomunicaciones, de llamadas, etcétera, etcétera, ¿ok? El contrato de servicio, los plazos para si es un contrato a plazo determinado o indeterminado, es un contrato de compra o financiamiento de equipo, ¿no? Prepago, pospago. Los contratos no pueden modificarse de forma unilateral, salvo que hayan mejoras que beneficien a los usuarios o modificaciones tarifarias, ¿no? Entonces, todo lo que va a beneficiar al consumidor sí se puede modificar de manera unilateral. Es decir, oye, te pactamos 100 megas, ahora te doy un poco más, entonces eso lo puedo hacer de manera unilateral. Igual, si la persona no está de acuerdo,
también puede resolver el contrato, ¿no? Las solicitudes para la contratación de servicios pueden realizarse por teléfono, web, presencial, aplicativo de una empresa operadora. Entonces también en las condiciones de uso se establece cómo se tiene que contratar el servicio, ¿ok? Y bueno, todos sabemos que es un contrato tipo, no es un contrato de adhesión. Prácticamente nadie empieza a establecer condiciones específicas, ¿no? Lo tomas o lo dejas. Entonces, por eso también los contratos tienen, digamos, una regulación previa a través de las condiciones de uso. ¿Cuál es la información básica que debe proporcionar la empresa al momento de celebrar los contratos? ¿Ok? Todos los servicios principales, bueno, la empresa tiene que brindar todos los servicios principales, la información de todos los servicios principales, adicionales y suplementarios que ofrece, ¿no? Todos los trámites que puede realizar el abonado o el usuario ante la empresa operadora o el regulador, la dirección de las oficinas de pago u otros medios habilitados para el pago de los servicios, el registro de las llamadas entrantes al servicio telefónico del abonado, es decir, yo en el celular tengo que ver qué teléfono o qué número me está llamando, ¿no? No puede simplemente sonar, tengo que saber de qué número, ¿no? La información básica de asistencia en los teléfonos públicos, y la identificación del número telefónico o del abonado de cada llamada entrante a servicios móviles, ¿no? En la contratación del servicio, por ejemplo, hay una obligatoriedad de entregar los contratos cortos, tanto en nuevas contrataciones como en solicitudes de portabilidad e inmigración. La cartilla informativa habría información relevante sobre un servicio en un lenguaje sencillo, ¿no? Y las empresas deben entregar el contrato al abonado en el momento mismo de la celebración o por correo electrónico dentro de los 2 días hábiles posteriores a la celebración, ¿ok? O al domicilio del abonado dentro de los 10 días hábiles posteriores a la celebración, ¿ok? Importante tenerlo presente. Ahora, ¿cuáles son los problemas frecuentes en los contratos, ¿no? Para el caso de postpago, el usuario desconoce la contratación de un servicio y por tanto cuestiona la facturación o el cobro de una deuda generada por el mismo. Entonces aquí corresponde brindar al usuario un código de reclamo por esa materia, ¿no? La empresa tiene 20 días hábiles para resolver el reclamo más 5 días para notificarlo. Y cuando estamos hablando de prepago, se comunica obviamente esta situación personalmente al centro de atención al cliente, la empresa operadora entrega una constancia indicando que no se reconoce la titularidad, la empresa retira la información de los datos del presunto, en este caso cliente, en un plazo máximo de 2 días, la empresa remite por 15 días calendario desde el retiro de la información, un SMS al número que se cuestiona a fin de que se regularice la titularidad. Si no se regulariza la titularidad, la empresa operadora suspende el servicio por 15 días calendario. Transcurrió este plazo, procede a la baja del servicio. ¿Ok? Entonces es importante tenerlo presente. Ahora, si estamos hablando de competencia, si estamos hablando de que hay políticas de competencia y el Estado busca, obviamente, que existe una competencia, es importante de que, obviamente, los abonados también puedan percibir esta competencia. Y en el caso de equipos, ¿cómo lo podemos percibir? Los abonados, al celebrar un contrato, pueden optar por la adquisición de equipos a la empresa operadora o a un tercero, ¿no? Estos equipos obviamente tienen que estar homologados y obviamente tienen que tener un ingreso legal, tienen que estar registrados, ¿no? La empresa operadora debe aceptar que los abonados utilicen los equipos terminales que sean compatibles con sus sistemas y que se encuentren debidamente homologados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿ok? Igual, si existe una falta de entrega en las condiciones de uso del recibo, de nuestro recibo, que hemos contratado, la empresa operadora tramita los reclamos por falta de entrega de recibo según el procedimiento. Si la empresa operadora no entrega el recibo o la copia de este que fuera solicitada dentro del plazo señalado en el reglamento y suspende el servicio por falta de pago del mencionado recibo, no puede aplicar ninguna tarifa por la reactivación del servicio ni cobrar interés alguno por la demora en el pago, ¿ok? La carga de la prueba sobre la recepción de recibo corresponde a la empresa operadora. Ella es la que nos tiene que acreditar habernos entregado el recibo. Así como sucede en el sector, del sector financiero, en el sector de telecomunicaciones también las personas tienen 8 días calendario posteriores a la fecha tope para el pago de los recibos, sin cobro de intereses ni recargo alguno, ¿ok? Entonces el abonado debe pagar, es una obligación de los abonados pagar por el servicio que han recibido.
Si es que no se efectúa el pago hasta esa fecha y sin perjuicio de su obligación de pago, la empresa operadora puede cobrar adicionalmente el respectivo interés. Si es que no se ha pagado, la empresa obviamente también puede suspender el servicio. En ningún caso, la empresa operadora puede realizar cobros adicionales por el concepto de gastos de cobranza. Igual, si es que nosotros nos pasamos de el plazo, transcurren los 8 días y no se nos ha cortado el servicio, nosotros estamos en todo el derecho de que en la siguiente facturación no se nos cobre reconexión, porque no se ha brindado el servicio de reconexión. ¿Ok? Entonces, creo que el servicio de reconexión está a 10 soles. Entonces, igual si ustedes ven, hay un cargo de reconexión y no ha habido ningún corte del servicio, nosotros hemos seguido recibiendo llamadas, no corresponde que se les cobre por justamente la reconexión o la reposición del servicio. Ahora, vamos a tocar brevemente lo que establece el reglamento de tarifas, ¿ok? Que así como tenemos en este caso el reglamento de condiciones de uso, que establece las condiciones que tiene que tener obviamente el mercado para la prestación del servicio, también es importante que obviamente el Estado, a través de OCITEL, establezca las condiciones para las tarifas, ¿no? ¿Y qué va a decir sobre las tarifas? Las tarifas son libres, las tarifas son abiertas, las tarifas no se pueden pactar, salvo las tarifas que fije el Estado, ¿no? Entonces, en este reglamento de tarifas se establecen las normas generales y principios para la aplicación de las tarifas establecidas, planes tarifarios y tarifas promocionales. En esta norma se establece cómo las empresas van a poder fijar sus tarifas. Porque si no, puedes decir, oye, yo te estoy brindando un servicio deficiente, pero te cobro caro, ¿no? O te cobro por distintos conceptos que están comprendidos en mi tarifa. Entonces ya el Estado al momento de regular las condiciones del mercado, también aquí en este punto, como ustedes están viendo, está regulando cómo se deben estructurar las tarifas, con el fin de promover el desarrollo de las telecomunicaciones, obviamente generar calidad y eficiencia dentro de un marco de libre y leal competencia y de apertura del mercado, ¿no? Dado que las tarifas son libres, todo el mundo puede fijar sus tarifas y la regulación para las tarifas está ya establecida previamente, cualquier agente económico que desee ingresar en el mercado puede hacerlo. Esto obviamente se aplica para las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones y las tarifas de los servicios públicos de valor añadido, ¿no? En ningún caso estarán sujetas a tarifas tope. Las tarifas tope, como les había comentado, son aquellas que establece OCITEL para telefonía fija. Telefonía celular no tiene tarifas tope porque se genera una competencia. El único sector, vuelvo a reiterar y vuelvo a enfatizar, en donde el Estado fija tarifas es en telefonía fija. Todos tenemos, bueno, la mayoría o algunos tienen teléfono fijo para poder acceder al Internet o algunos otros servicios, ¿no? Entonces, esa tarifa de ese teléfono fijo lo regula OCITEL, pero la tarifa de su teléfono celular es competencia pura y dura en el mercado, ¿ok? Ahí, obviamente, no se establece una tarifa tope. Ahora, ¿cuáles son los principios tarifarios? Principio de igualdad de acceso y de no discriminación, ¿no? En el caso de igualdad de acceso, las empresas operadoras ofrecerán la contratación y utilización de servicios públicos aplicando condiciones objetivas de aplicación general para todos los consumidores. Igual, en el caso de no discriminación, las empresas operadoras, de acuerdo con la capacidad disponible, no podrán negar el servicio a ninguna persona natural o jurídica que cumpla con las condiciones establecidas por la misma empresa para su contratación o utilización. ¿Ok? Es decir, no puedo fijarle tarifas distintas a un segmento y ponerle tarifas distintas a otro segmento, ¿no? Las tarifas, obviamente, como ustedes lo pueden apreciar, en la fijación y aplicación de tarifas establecidas, planes tarifarios y tarifas promocionales, las empresas operadoras deberán sujetarse a las normas de libre y leal competencia. ¿Por qué es importante esto? Porque las empresas no pueden fijar tarifas con concertaciones, acuerdos o pactos colusorios o en todo caso hacer como que se estuvieran poniendo de acuerdo para que las tarifas sean similares. De cualquier manera, ninguna acción que busque que en el mercado las empresas fijen una sola tarifa es aceptada. ¿Y dónde está esa regla? En el artículo 6 del reglamento de tarifas, de fijación tarifaria. ¿Ok? No pueden establecer un pacto
ni coludirse ni establecer de manera concertada las tarifas. ¿Por qué? Porque el Estado lo que busca es que compitan. ¿Y cómo compites en el mercado? A través de tarifas y a través de calidad. En el caso de tarifas, el Estado lo ha dicho en el artículo 6 del reglamento de tarifas, las tarifas son libres. Se prohíbe pactar entre competidores, ¿ok? Y también las empresas operadoras deben aplicar sus tarifas establecidas, planes tarifarios y tarifas promocionales respetando los derechos de los usuarios establecidos en el código y en las reglas que establece el propio CITE, como las condiciones de uso, así también como el reglamento de atención de reclamos y quejas de usuarios, ¿no? Ahora, no se olviden, cuando estamos hablando de regímenes tarifarios, tenemos dos tipos de regímenes tarifarios. El régimen tarifario supervisado y el tarifario regulado. Cuando estamos hablando de supervisado, es aquel en donde las empresas operadoras pueden establecer y modificar libremente las tarifas de los servicios públicos que prestan sin estar sujetas a tarifa tope. ¿Cuál es tarifa tope? Aquella que el Estado impone y que solamente lo hace en telefonía fija, ¿no? Que es justamente el régimen tarifario regulado, ¿ok? Las empresas que están en este sector, que son las empresas que tienen concesión, como Telefónica, obviamente no pueden cobrar un monto mayor a la tarifa tope que ha fijado OCTEL. Lo pueden cobrar hacia abajo, pueden cobrar el precio tope, pero esos costos pueden ser menores. Eso le va a generar mayores márgenes de ganancia, pero no pueden exceder esa tarifa tope. Pueden fijarlo menos. No es usual, pero lo pueden hacer, ¿ok? Ahora pasamos al reglamento de fiscalización, infracciones y sanciones que está contenido en la resolución del Consejo Directivo 87-2013 del Consejo Directivo de OCIPTEL. ¿Ok? Entonces, veamos. ¿Qué dice esta norma? El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir para la imposición y ejecución de medidas correctivas y sanciones, así como establecer la tipificación de infracciones administrativas en las que puede incurrir toda empresa operadora y demás personas naturales o jurídicas aun cuando no tenga la condición de empresa operadora de conformidad con el marco normativo vigente. Este reglamento establece cuáles son las infracciones en las que puede incurrir la empresa. ¿Ok? Obviamente, estas infracciones son independientes de la responsabilidad civil o penal que acarree el incumplimiento de estas reglas, ¿no? Digamos que son las sanciones administrativas sin prejuicio de las sanciones penales o civiles que pueda generar. Muy importante tener presente cuáles son los eximentes. Ya ustedes seguramente han estado viendo en los distintos puntos que se está tocando en el diplomado, cuáles son las reglas que eximen de responsabilidad a los proveedores. Uno, caso fortuito, fuerza mayor. Un rayo destroza de repente una central de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, se entiende que obviamente puede haber un pararrayos, ¿no? Pero si el evento no es contenido por este instrumento, obviamente va a generar un destrozo, ¿no? De repente una lluvia que termine derrumbando algunas torres, ¿no? Igual, ¿no? Fuerza mayor, ¿no? La orden obligatoria de autoridad competente, no expedida en el ejercicio de sus funciones, igual, ¿no? Si una empresa cumple con, digamos, suspender el servicio de una empresa por una orden de un juez, no puede atribuirse la responsabilidad. El error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa y ilegal, ¿no? Igual, si es que la administración pública emite una norma que genera confusión y la empresa cumple esta norma y genera perjuicio, no se le puede atribuir responsabilidad que pueda ser compensada a través de una medida correctiva por haber cumplido lo que la autoridad le ha pedido, ¿no? La subsanación voluntaria, igual del posible sancionado, del acto o omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa con anterioridad, ojo, escúchenlo bien, a la notificación del inicio del procedimiento administrativo, siempre y cuando ésta sea obviamente una voluntad del agente y que se haga antes del requerimiento de la autoridad que se lo cite, ¿no? Entonces, si se subsana la conducta, pues no hay motivo de iniciar un procedimiento sancionador por incumplimiento de alguna regla porque esta ya se fue subsanada. No se olviden que el artículo 239 de la Ley de Procedimiento establece el régimen de fiscalización y un enfoque de régimen de fiscalización es justamente la reducción de los riesgos de infracción. Uno de ellos obviamente es que estos se puedan subsanar, ¿no? Antes de, ¿ok? Y obrar en cumplimiento de un deber legal o en ejercicio legítimo del derecho de defensa, ¿no? También no se puede, en este caso, atribuir responsabilidad por cumplir lo que dice la ley o por ejercer su derecho de defensa, ¿ok?
Ahora pasamos a lo que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor y su aplicación en telecomunicaciones. El código ha establecido un título para hablar de todo lo que es servicios públicos regulados, ¿no? Y aquí es muy importante reconocer algunos derechos que ustedes ya seguramente han ejercido, ¿no? La protección al usuario y los servicios públicos regulados por los organismos reguladores a que se refiere la ley 27332, la ley marco de los organismos reguladores que les había comentado, se rige por las disposiciones del presente código, en lo que resulte pertinente y por la regulación sectorial correspondiente. ¿Cuál es la regulación sectorial? La que emiten los propios entes reguladores, ¿ok? ¿Por qué? Porque la ley del marco de los organismos reguladores les da esa facultad de poder regular. Entonces, las normas que se aplican para el servicio público, para los servicios públicos son Código de Protección y Defensa del Consumidor y la norma que emiten los propios reguladores, ¿ok? El ente encargado de velar por su cumplimiento de las normas, obviamente, es el organismo regulador, ¿ok? Para los efectos de cumplimiento de la finalidad señalada, el organismo regulador debe, entre otros, efectuar la permanente fiscalización de la medición del servicio, de las condiciones de facturación y desarrollar sus facultades de sanción cuando corresponda, ¿no? Está clarísimo. ¿Cuáles son los principios que son aplicables a los procedimientos de reclamaciones en materia de servicios públicos? Tenemos aquí los principios, ¿no? Celeridad, ¿no? En caso de que el reclamo no sea resuelto por el proveedor dentro del plazo fijado, se aplica el silencio administrativo positivo. Ténganlo presente, ¿no? Si es que no se cumple con el plazo y en primera instancia no recibimos la respuesta agotado el plazo, silencio administrativo positivo. Principio de concentración procesal, ¿no? Las reclamaciones tienen que hacerse en la menor cantidad de actos procesales, ¿no? Eso es lo que buscamos, así como el principio de simplicidad, ¿no? Los procedimientos de reclamaciones de usuarios deben ser atendidos, solucionados con las formalidades mínimas, siempre que aseguren la adecuada protección de los derechos del usuario, ¿no? Principio de transparencia, las reclamaciones de los usuarios deben ser atendidas y solucionadas garantizando el acceso de los usuarios al expediente, ¿no? ¿Cómo lo solucionaste? Quiero ver el expediente, pero ¿por qué te lo vamos a dar? Por el principio de transparencia. Principio de no discriminación. En los procedimientos de reclamaciones no se discrimina entre los usuarios de servicios de naturaleza equivalente. Primero vamos a atender a los servicios móviles y después a los servicios de telefonía fija. ¿Por qué? Porque los servicios móviles pagan más. Eso no se permite, ¿no? Principio de responsabilidad. Los órganos competentes a cargo de la tramitación de las reclamaciones presentadas por los usuarios son responsables por los actos procesales que ejecutan, ¿no? No puede decirse que el ente que está a cargo de el procedimiento por suspender el servicio no va a ser o se va a eximir de responsabilidad, ¿no? Tiene que asumir su responsabilidad por una acción de ese tipo. Principio de gratuidad, los reclamos no pueden ser pagados, o sea, no hay un pago por interponer el reclamo, ni tampoco estamos obligados a pagar la parte reclamada para interponer el reclamo, ¿no? Principio de presunción de veracidad, ¿no? Se presume que en la interposición de sus reclamaciones, los usuarios expresan la verdad sobre su identidad y condición de usuario del servicio, ¿no? Sin perjuicio de las verificaciones posteriores que haga la empresa. Igual, no se exige la presentación de documento que contenga información de que la propia entidad posea, ¿no? Ni tampoco, obviamente, de que tenga firma de abogado, firmas legalizadas o copias legalizadas. Todo tiene que ser simplificado y de menor costo, ¿no? El principio de subsanación, los procedimientos de reclamaciones de usuarios, los órganos establecidos para atender las mismas que adviertan errores u omisiones deben encauzarlos. Por ejemplo, alguien está molesto por la facturación y va y presenta su reclamo en el libro de reclamaciones, ¿no? En el libro de reclamaciones, pero el libro de reclamaciones no es para eso. Tiene que presentar su reclamo en la empresa operadora ante, obviamente, el procedimiento que se encuentra establecido por OCIPTEL. Pero ¿qué pasa si interpone su reclamo en el libro de reclamaciones? Pues justamente la empresa operadora tiene la obligación de encauzar, ¿ok? Encauzar el reclamo. Principio de buena fe en los procedimientos, ¿no? Las partes que intervienen en un procedimiento actúan de buena fe, ¿no? Siempre buscando y procurando que el procedimiento dure la menor cantidad de actos procesales, ¿no? Los escritos presentados en el procedimiento de reclamaciones no requieren firma de abogado. Asimismo, en dicho procedimiento no es obligatorio que los usuarios de servicios públicos cuenten con la asesoría de un abogado. Todo es gratuito, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son las garantías, no? La empresa proveedora del servicio público debe proporcionar al usuario reclamante a su solicitud información oportuna respecto al estado de los procedimientos. La empresa operadora no puede condicionar la atención de las reclamaciones formuladas por los usuarios al pago previo del monto reclamado. Si reclamas, no estás obligado al pago de lo que estás reclamando. Ojo con eso. Pero sí tienes que pagar aquello que no reclamas y con lo que estás conforme. La empresa operadora del servicio público no puede suspender la prestación del servicio basándose en la falta de pago de los montos objeto de reclamación, en tanto esta no haya sido resuelta ni puede efectuar gestiones de cobranza por dichos montos mientras la reclamación se encuentre en trámite. Otro tema, ¿no? Reclamo por un monto y la empresa no me puede cobrar por ese monto. No puede limitar mi derecho a reclamo previo pago del monto reclamado ni tampoco me puede suspender el servicio por la falta del monto reclamado. ¿Ok? Muy importante. Los usuarios tienen derecho a recibir el servicio público de acuerdo con los parámetros de calidad y condiciones de uso establecidos por la normativa sectorial correspondiente. Para tal fin, los usuarios deben realizar el pago oportuno de la contraprestación y hacer uso del servicio de acuerdo con los fines para los cuales fue contratado, ¿no? Los usuarios de servicios públicos tienen derecho a la continuidad del servicio y los proveedores son responsables por dicho incumplimiento de acuerdo con la normativa pertinente. Los usuarios tienen derecho a la acumulación del saldo de minutos o segundos no consumidos en los paquetes de minutos o segundos predeterminados. Lo que ya antes no se tenía, ahora sí. Si no consumes algunos minutos, se suman a tu saldo que se carga en el siguiente mes, ¿no? El usuario de los servicios públicos tiene los siguientes derechos, ¿no? La defensa de sus intereses, asegurándose su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y calidad, tener a disposición herramientas de medición de las velocidades del servicio de Internet, de bajada y de subida, por la banda ancha, tuvimos muchos problemas en pandemia, esto se generó con una norma que ya la vamos a comentar, obtener una velocidad mínima garantizada del servicio de Internet de banda ancha, ¿no? Que es contratado. Dicha velocidad no debe ser menor al 70% de la velocidad de bajada y de subida contratada en las áreas urbanas y rurales, ¿no? A que en la publicidad de productos de telecomunicaciones se consigne con claridad y en forma destacada la velocidad mínima garantizada del servicio de Internet, la cantidad de megas por mes adquirida y la cantidad de canales que incluyen el servicio de cable que ofrece, ¿no? Importante con ello. Y ahora pasamos al reglamento de atención de gestiones y reclamos de usuarios, ¿no? Este reglamento establece todas las condiciones en las que el usuario puede tener presente al momento de interponer su reclamo, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ahí? ¿Qué va a tener este reglamento? Los tipos o las causales que van a generar que pueda interponerse un reclamo, ¿no? Por parte de los usuarios, ¿no? Primero, es importante que los consumidores, en este caso, perdón, los usuarios del servicio de telecomunicaciones presenten su reclamo previamente ante la empresa operadora. Es obligatorio, lo establece el artículo tercero, de conformidad con lo expuesto en el reglamento, ¿no? El TRASU no admitirá recursos del Tribunal de Resolución de Apelaciones de Reclamos de Usuarios, no admitirá recursos de apelaciones que no estén referidos a procedimientos culminados ante los órganos, es decir, no va a admitir apelaciones de procedimientos que no han culminado en la primera instancia. Los procedimientos de reclamos, recursos y quejas son gratuitos. No se tiene que presentar ni pagar ningún derecho por hacer uso de los mismos y tampoco requieren defensa ni patrocinio de abogados. Uno lo puede tener, uno puede, si lo desea, contratar a su abogado, pero no está obligado a ello para iniciar el procedimiento de reclamo. ¿Ok? Igual, como les comentaba, ¿no? La empresa operadora debe encauzar de oficio y atender según el procedimiento establecido en el presente reglamento, entre otros. Por ejemplo, los reclamos o quejas que se presenten por un hecho que no corresponde a la materia seleccionada, ¿no? Entonces tienes que encauzar el reclamo o la queja que no corresponde a la materia seleccionada, ¿no? Las quejas cuyo motivo corresponde a un reporte, reclamo o recurso de apelación también tienen que ser encausadas y los reclamos o recursos de apelación que correspondan a la presentación de una queja o reporte. En el caso de disconformidades de los usuarios registradas en el libro de reclamaciones de las empresas operadoras a las que les sea aplicable el procedimiento de reclamo, la empresa operadora realiza el encauzamiento en el plazo máximo de 3 días hábiles. ¿Por qué se da esto?
Pues bueno, las empresas operadoras también venden celulares, ¿no? También venden otras cosas. Entonces, si un usuario compra un celular y tiene un reclamo, ¿dónde tendría que presentarlo? Si es un reclamo por el equipo, en el libro de reclamaciones. Si es un reclamo por el servicio, en el procedimiento de reclamos. Inicial de procedimiento de reclamos, que es lo que estamos tocando. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Todo lo que se encuentre vinculado al servicio es a través de este procedimiento y ante el operador. Entonces, aquello que no esté vinculado a este tipo de servicios, como por ejemplo la compra de un equipo y que este sea defectuoso, puede hacerse directamente ante Indecopy o ante el libro de reclamaciones de la empresa operadora. Como ya les había comentado, la empresa operadora está impedida de condicionar la atención del reclamo del usuario al pago previo del monto reclamado, salvo que su objeto haya sido declarado improcedente en un precedente de observancia obligatoria aprobado por el trazo, ¿no? Por no encontrarse comprendido entre las materias contempladas en el artículo 28 de la norma, ¿no? Por tanto, prácticas prohibidas en el procedimiento de reclamos. Impedir o negar la presentación de reclamos, recursos y quejas bajo cualquier forma establecida en el presente reglamento, ¿no? Emitir opinión previa con relación al resultado del procedimiento, ¿no? Tu reclamo va a ser infundado. Está mal, ¿no? Eso es una infracción. Impedir o negar el acceso al expediente si el usuario lo solicita, ¿no? Omitir proporcionar al usuario el código o número de reclamo, recurso o queja al momento de su presentación. Tiene que darse ese número, ¿ok? Omitir brindar información al usuario sobre la ubicación del expediente y el estado del trámite, si el usuario lo solicita, ¿no? Mi reclamo está en apelación o está en primera instancia, ¿no? Tienen que darles información. Omitir expedir copias simples o certificadas del íntegro o parte del expediente si el usuario lo solicitara, ¿no? Siempre que se sujete a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 10, e impedir o negar la autorización al usuario del pago de la parte no reclamada o no permitir el pago de la parte no reclamada, como les había comentado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que existe, por ejemplo, la presentación de un reclamo y existe una resolución, ¿no? La presentación de reclamos o recursos de apelación a los que se refiere el reglamento deja en suspendo la ejecución de los actos reclamados. El reclamo por 100 y me desestiman mi reclamo. Entonces, cuando yo apelo, la empresa no me podría cobrar lo que todavía sigue en trámite, ¿no? En los reclamos cuya materia implica el cuestionamiento del pago de una facturación o cobro, la empresa operadora no puede exigir el pago de la parte no reclamada sino hasta la fecha de vencimiento expresada en el recibo y siempre que haya transcurrido el periodo de gracia establecido por la empresa operadora, ¿no? Luego de presentado un reclamo y mientras el procedimiento no hubiere concluido, la empresa no puede suspender la prestación del servicio por falta de pago o exigir el pago del monto reclamado. Eso es importante, lo estamos repitiendo varias veces, ¿ah? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un reclamo y queja? Lo tienen ustedes en pantalla, ¿no? El reclamo es el mecanismo mediante el cual los abonados o usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones manifiestan ante las empresas operadoras los inconvenientes derivados de la prestación de sus servicios contratados, ¿no? No me llega la facturación, no tengo servicio, el servicio es intermitente, se va la señal, me está facturando de más, me está facturando por un servicio que no he contratado, todo eso es justamente lo que se puede generar en un reclamo, ¿no? Los reclamos son presentados ante las empresas operadoras y estas están obligadas a dar una respuesta dentro del plazo señalado en la normativa. ¿Qué pasa si no dan una respuesta? Se aplica el silencio administrativo positivo, ¿ok? Y con eso el usuario ya ganó. Y la queja es el mecanismo mediante el cual el reclamante manifiesta el problema en la tramitación de reclamo. No es una queja de derecho, digamos, una queja procesal, ¿no? Por ejemplo, si la empresa operadora no responde al reclamo, queja, ¿no? ¿Para qué? Para que se reactive el trámite, ¿no? Si la empresa operadora suspende o corta el servicio mientras el reclamo se encuentra en trámite, ¿no? También una queja, ¿no? La queja obviamente tiene que resolverse en 3 días, ¿no? Si la empresa operadora requiere el pago de un monto reclamado o por la negativa a recibir el pago a cuenta del monto que no ha sido reclamado, ¿no? Yo quiero reclamar un recibo y me dices, primero tienes que pagar, ¿no? O si es que quiero pagar la parte que no estoy reclamando, la empresa se niega y me dice, no, tienes que pagar todo, también, ¿no? Por la negativa a recibir el reclamo, apelación o queja, ¿no? Y la empresa deberá elevar la queja en 3 días hábiles al tribunal para que sea resuelta. Importante. Ahora, ¿cuáles son los temas reclamables, no?
Antes teníamos estos temas que están al lado izquierdo, que ustedes, de su pantalla, ¿no? Materia reclamable, facturación, cobro, calidad y idoneidad en la prestación de servicio, veracidad de información, falta de entrega de recibos, incumplimiento de oferta y promociones, suspensión, corte o baja injustificada, instalación o activación del servicio, todas las que están ahí enumeradas. Pero ahora tenemos esta, ¿no? A partir del 27 de diciembre del 2022 solamente se han unificado, ¿no? Facturación y cobro, una sola. Calidad, ¿no? Se entiende que la calidad, no se olviden, la calidad es la correspondencia del servicio con lo que establece tanto el consumidor, si es que estamos en un mercado libre, y si estamos en un mercado regulado, con las reglas que establece el Estado, ¿no? Entonces la calidad va a ser si es que cumplen con las condiciones de uso, con las tarifas, con las condiciones que establece el regulador o CIPTEL. Incumplimiento de condiciones contractuales, ofertas y promociones, igual, ¿no? Una materia reclamable, ¿no? Falta de servicio, instalación, activación o traslado del servicio, bajo suspensión del servicio, recargas, contratación no solicitada, migración, portabilidad y otras materias, ¿no? Negativa a contratar, falta de entrega de recibo, negativa a brindar facturación detallada o llamadas entrantes, ¿no? Todo aquello que no esté contenido en el procedimiento de reclamos no puede ver el INDECOP. ¿Ok? Entonces, punto número uno. ¿Quién se hace cargo de las llamadas estas insistentes? No es OCIPTEL, es INDECOP. ¿Por qué? Porque no está en el procedimiento de reclamo. ¿Ok? En esta materia reclamable no está. ¿Cómo se presenta un reclamo? Un reclamo lo pueden presentar, en este caso, de manera personal, ¿no? Uno puede asistir a la empresa directamente, eh, puede previamente ir a las oficinas de OCIPTEL, ¿no? Orientarse, recibir información y ya una vez con esta información puede acercarse ante la empresa operadora, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la empresa operadora? La empresa operadora tiene que entregar un formulario impreso de manera inmediata, el cual debe contener la fecha y hora de presentación, el nombre y apellido de la persona, el sello de recepción de la empresa operadora y el código de reclamo, ¿no? El usuario puede requerir a la empresa operadora la modificación del formulario en caso no se haya registrado lo expresado al momento de presentar el reclamo. Entonces es importante aquí que el usuario previamente tenga una orientación, porque ciertamente son temas a veces técnicos, ¿no? Entonces puede acudir primero a las oficinas de OCITEL, recibir la orientación, de repente un modelo de cómo va a presentar su reclamo y después, en este caso, puede dirigirse a la empresa operadora. Como ya hemos visto previamente, es importante que el reclamo sea visto primero por la empresa operadora. ¿Por qué es importante? Porque así se permite la doble instancia. Primero, la empresa operadora, que le va a permitir, obviamente, solucionar los problemas de sus usuarios, así establecido el mercado, el regulador, y obviamente ya en segunda instancia el regulador o CITEL. ¿Y por qué lo tiene que ver el regulador? Eso también le permite verificar si es que la empresa está cumpliendo con la regulación, ¿no? Si los usuarios están reclamando, debe ser por algo, ¿no? Entonces, si tengo una cantidad determinada de reclamos por un solo tema, es porque de repente la empresa esté presentando fallas en ese punto, ¿no? Entonces, los reclamos, ojo, escúchenlo bien, también sirven para poder verificar si es que las empresas están cumpliendo con la regulación. No se olviden que para presentar un reclamo no necesitan tener un abogado ni tener firma de abogado. Y si lo quieren hacer por escrito, bueno, el usuario puede llevar su escrito, ¿no? Listo, para que se lo pueda entregar a la empresa, ¿no? Es importante que tengamos una copiecita. En la copia de reclamo, que es la constancia de presentación, la empresa operadora debe consignar, ¿ok? La fecha y hora de su presentación, ¿no? Con un sello, ¿no? El nombre y apellido de la persona que lo atendió, el sello de recepción de la empresa operadora y el código de reclamo, ¿no? Entonces, cuando es por escrito, también, si bien ya no está la persona en la posibilidad de ser orientada, porque ya lleva el escrito, la empresa obviamente puede eh, orientar al usuario y de repente pedirle, si es que corresponde, modifique el escrito a manos, porque no es
No es que por escrito significa computadora, ¿no? Una persona puede coger una hoja, un lapicero y empezar a redactar su reclamo, ¿no? Ahora, como recordarán la mayoría, las empresas muchas veces, y esto se ve obviamente bajo el enfoque de regulación, ¿no? Si la empresa quiere ser más eficiente, ¿debiera tener más reclamos o menos reclamos? Menos reclamos, ¿no? Porque los reclamos, uno, presentan obviamente una impresión de la calidad del servicio y dos, obviamente generan costos para la empresa porque como la empresa tiene que tramitarlos, se imaginan que todos tus usuarios presenten reclamos, esos costos los tienes que asumir como empresa y van a incrementar obviamente tu operatividad y por consiguiente van a reducir tu rentabilidad en el mercado, ¿no? Entonces, las empresas muchas veces cuando presentan reclamos de bajo monto dinerario pueden, también como en otras formas, pueden darle una solución anticipada de reclamo, se conoce como SAR, ¿ok? Solución anticipada de reclamo, ¿no? Por sus siglas, ¿no? Entonces la empresa puede ofrecerle directamente al reclamante una solución, ¿no? Bueno, usted está reclamando por 20 soles, aceptamos ese reclamo, le damos, en este caso, la razón y le reembolsamos los 20 soles o en todo caso dejamos sin efecto esos 20 soles, ¿no? Entonces, esa respuesta se la tiene que dar la empresa al reclamante y si el reclamante está de acuerdo, puede desistirse, ¿no? Es importante que la empresa le dé el código SAR y debe informarle el plazo de ejecución de la respuesta. ¿Ok? No se olviden, entonces, las empresas pueden dar o tomar ese tipo de iniciativas. Ahora, en caso no se presente esa iniciativa, ¿cuál es el plazo para la resolución de los reclamos? ¿No? Aquí tenemos en este caso lo siguiente, 3 días para el caso de calidad e idoneidad en la prestación del servicio, incluyendo la veracidad de la información brindada al usuario, ¿no? Todos estos temas en 3 días. Suspensión, corte o baja injustificada del servicio, incluyendo el corte del servicio público móvil y o bloqueo del equipo terminal móvil por uso prohibido del servicio en establecimientos penitenciarios, ¿no? Igual, 3 días, ¿no? Tiene que darse la respuesta al reclamo. Falta de entrega del recibo o de la copia del recibo o de la facturación detallada solicitada por el usuario. Igual, ¿no? 3 días hábiles, ¿ok? Ahora, estos 3 días hábiles se dan contados desde el día hábil siguiente a la presentación del reclamo, ¿no? Debiendo también agregarse 5 días para su notificación, ¿ok? Son 3 días más 5, 8. Ahora, para el caso de aquellos reclamos que tienen que resolverse en 15 días, ¿cuáles son? Facturación cuyo monto reclamado sea de hasta 0,5% de la unidad impositiva tributaria, ¿no? Montos altos ya tiene un plazo mayor, 15 días, ¿no? Tarjetas de pago también 15 días, ¿no? Instalación o activación del servicio también 15 días y traslado del servicio también 15 días, ¿ok? Y 20 días los demás casos, ¿ok? Entonces, ahora, pasamos ya a otro temita. ¿Qué pasa si el usuario reporta o presenta un reclamo por recuperación del equipo móvil, ¿no? Un reporte por recuperación de equipo móvil, ¿no? El abonado podrá reportar a su empresa operadora la recuperación del equipo móvil que previamente ha sido registrado y bloqueado por la sustracción o pérdida, ¿no? Entonces, se nos perdió el equipo, ¿no? De repente en el auto, en cualquier lado, y lo reportamos inmediatamente porque como todos saben, ya los equipos tienen prácticamente el banco los app bancarios en el móvil. Entonces es una preocupación que los Plin, Yape y de repente los aplicativos de las entidades financieras puedan ser vulnerados, como vamos a ver un caso en breve. ¿Ok? Entonces, si el usuario logra recuperar su equipo, puede en este caso solicitar la reactivación. ¿Ok? El reporte de recuperación podrá ser presentado únicamente en forma personal en las oficinas o centros de atención utilizando el sistema de verificación biométrica y de huella dactilar para verificar y asegurarnos que efectivamente es la persona, ¿no? Una vez realizado el reporte, la empresa operadora deberá reactivar de manera inmediata el servicio en el mismo email y levantar el bloqueo del equipo móvil y entregar al abonado un código correlativo de reporte de recuperación, ¿no? Importante.
Ahora, ¿qué pasa si se presentan cuestionamientos de bloqueo, ¿no? El abonado debe presentar el cuestionamiento en cualquiera de las oficinas o centros de atención de la empresa operadora que le brinde el servicio, ¿no? Me han bloqueado el equipo, ¿no? Bueno, lo tengo activo, pero no puedo llamar y me doy cuenta que me han bloqueado, ¿no? Debe acercarse conjuntamente con el equipo terminal bloqueado y el chip correspondiente. De no estar conforme con la respuesta, la empresa operadora podrá solicitar la revisión a los CIPTEL, ¿no? Entonces, es importante que la empresa operadora pueda hacer lo siguiente, ¿no? Primero identifique la identidad del abonado, las coincidencias del email lógico con el email físico, que el servicio móvil corresponda a la titularidad del abonado, ¿no? Y el servicio móvil haya estado vinculado al equipo previo al bloqueo, ¿no? Esas son las operaciones que tiene que desarrollar la empresa, ¿ok? Para poder atender el cuestionamiento del bloqueo de un usuario que señala no haber eh, solicitado el bloqueo, ¿no? Ahora, si se verifica la correspondencia entre el abonado, el chip o SIM card y el equipo terminal versus la información de registro de abonados, entonces se deberá de levantar de manera inmediata el bloqueo del equipo y la reactivación del servicio de esa forma también, ¿no? Se tiene que remitir a los CITEL la documentación que sustenta las validaciones realizadas en un plazo no mayor de 2 días hábiles. Si se verifica la no correspondencia entre el abonado, el chip o SIM card y el equipo terminal versus la información del registro de abonados, se deberá remitir a los CITEL la documentación que acredite las verificaciones efectuadas en un plazo no mayor de 15 días hábiles de presentar el cuestionamiento y el OCITEL se pronunciará en un plazo no mayor de 15 días hábiles, ¿no? Entonces es importante que aquí se puedan remitir fotos nítidas y legibles, ¿no? Para poder verificar si es que la empresa cumplió con su obligación. Ahora, hablando del tema de la portabilidad, ¿no? ¿Qué se entiende por portabilidad? Ya creo que ese tema todos lo tenemos, pero vamos a repasarlo brevemente, ¿no? Es el derecho que tienen los abonados de poder cambiar de empresa operadora y mantener el número de teléfono fijo o móvil, ¿no? Ya todos sabemos que las empresas se están llamando, quieren en ese caso que los usuarios se cambien a otras empresas, hay ofrecimientos, entonces en ese sentido las empresas pueden ofrecer la portabilidad o los usuarios también abiertamente pueden portar su número hacia otra empresa, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? La portabilidad involucra la terminación de un contrato y el inicio de uno nuevo con otras condiciones contractuales. Ojo con eso. Para el caso de servicios empaquetados, la portabilidad numérica solo implica a la telefonía fija, ¿no? El abonado puede mantener los otros servicios que deben seguir siendo prestados de manera continua e ininterrumpida. El trámite es gratuito y se ejecuta en 24 horas, ¿no? ¿Por qué se puede negar la empresa a generar la portabilidad del usuario? Primero, porque no se ha cumplido la permanencia mínima de un mes en la empresa operadora. Número uno. Segundo, si se dio de baja el servicio y pasaron los 30 días calendario. Ni modo. Si a la fecha de la solicitud de portabilidad existe deuda respecto al último recibo vencido o la deuda esté fraccionada, ¿no? Y encima se quieren ir. Entonces, obviamente la empresa puede decir, no puede decir hasta que termine de pagar. Y si el servicio está suspendido por deuda u otros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que los usuarios no están de acuerdo? ¿Qué reclamos se pueden hacer por portabilidad numérica? Primero, reclamo por negativa a recibir la solicitud de portabilidad, ¿no? Reclamo por rechazo de la solicitud de portabilidad, reclamo por falta de consentimiento del abonado, reclamo por falta de cobertura y reclamo por obligaciones pendientes de pago. Entonces, son todos esos los reclamos que se pueden hacer cuando de repente un usuario quiere hacer la portabilidad y la empresa se niega, ¿no? Entonces, el usuario puede presentar esos reclamos por estos motivos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de portabilidad numérica en el servicio de telefonía móvil? Por ejemplo, la solicitud de portabilidad es presentada por el abonado a través de cualquiera de los mecanismos utilizados para la contratación de servicio móvil, ¿no? La empresa tiene que hacer una validación de identidad y consentimiento expreso del abonado solicitante, ¿no? Se va a enviar un SMS, se va a enviar por un SMS un código de validación al número telefónico que se desea aportar y se va a entregar la constancia de solicitud de portabilidad, ¿no? Con la entrega del código al personal de la empresa se confirma el consentimiento del abonado y se continúa con el procedimiento, ¿no? Si el abonado cuenta con el servicio en baja dentro de los 30 días calendarios, la solicitud de portabilidad deberá presentarse con una declaración jurada, ¿ok? Ahora, ahora vamos al caso
que les comentaba, ¿no? El tema de las ventas de los chips de manera informal, ¿no? ¿Por qué es peligroso esto? Bueno, muchos han escuchado de que de un tiempo a esta parte se están presentando problemas en el sistema financiero por consumos no reconocidos. Algunos consumidores, algunos usuarios señalan haber recibido llamadas alertando de consumos, pero otros también señalan no haber recibido ninguna llamada, ¿no? Es más, de no haber tenido el teléfono desactivado, pero de un momento a otro recibir reportes en sus estados de cuenta de consumos desde su celular, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se da? Justamente lo que vamos a ver. La venta de chips móviles en la vía pública expone a los usuarios a ser víctimas de actos delictivos como el robo de identidad, ¿no? El proceso de compra imposibilita al usuario a recibir información clara, detallada y actualizada de lo que está adquiriendo. Además, la rapidez de la operación, por ser ejecutada en plena vía pública, no permite comprobar las características del servicio que está ofreciendo en la contratación. Al exponer los datos personales a través de un huellero biométrico portátil, representa el mayor riesgo para la seguridad de las personas que contratan un servicio de manera ambulatoria, ¿no? Ya sabemos que el marcador biométrico se utiliza para muchas cosas en el sistema financiero. La contratación segura, obviamente, de los servicios móviles a través de distribuidores se realiza solo en puntos de venta con dirección específica, de manera que la contratación del servicio se lleve a cabo brindando información suficiente al usuario y se registre de forma adecuada la titularidad de los servicios públicos de telecomunicaciones. ¿Por qué es peligroso? Lo tenemos en pantalla, ¿no? Los vendedores utilizan un equipo biométrico portátil que registra la huella de actividad del cliente, ¿no? Punto. Si compras en la calle, entregas tu identidad a un vendedor informal que no conoces. En plena vía pública, los usuarios no reciben información completa sobre el servicio que contratan. Si vas a contratar un servicio móvil, acude a establecimientos autorizados porque si no te puede pasar esto, ¿no? Que es como el SIM sweeping, ¿no? Sweeping. Ante un problema del usuario que indica que no puede cursar comunicaciones o tráfico, o sea, no puede llamar y manifiesta que tiene un mensaje en la pantalla de SIM inválida, ¿no? El asesor de la empresa operadora debe verificar si hubo un cambio de SIM card o de titularidad en el mismo periodo de los problemas reportados, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el SIM swapping? Es una modalidad de fraude que ocurre cuando un ciberdelincuente active el número de teléfono de una persona en otra tarjeta sin su consentimiento, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no? Muchas personas señalan que de un momento a otro dejaron de recibir llamadas, otros que siguen recibiendo y que no hicieron ningún consumo, pero desde su celular supuestamente se activaron algunas operaciones bancarias. ¿Por qué es esto? Por lo que les estoy comentando. Así que prestemos atención. El smishing o phishing, el cibercriminal roba las credenciales de los clientes del banco y el número de teléfono móvil, ¿no? A través del phishing o el smishing, ¿no? Se clona la huella. El cibercriminal obtiene la huella del cliente registrada en la base de RENIEC para imprimirla en un material de alta calidad, ¿no? Van a la RENIEC, como está la huella digital, sacan la huella digital, roban las credenciales del cliente del banco. Ahora, el cibercriminal realiza un cambio de SIM card del número móvil del cliente suplantando su identidad con su huella clonada. Hay un cambio de SIM card. Inicia la sesión. El ciberdelincuente utiliza las credenciales del cliente para iniciar la sesión en banca digital desde su celular, ¿no? Los operadores envían un token SMS, ¿no? El banco envía un token SMS al número móvil del cliente para validar, obviamente, que estemos ante el cliente y después se genera la sustracción, ¿no? Entonces, vean cómo todo se genera como consecuencia de haber facilitado, digamos, una actividad informal, ¿no? Que es la venta de chip, ¿no? Muchas veces nadie le prestaba atención, ¿no? Y en algunos casos los chips creo que venían adicionales a los equipos, ¿no? Entonces, esta situación puede generar lo que se está presentando últimamente, ¿no? Que las personas denuncien que no obstante no haber hecho operaciones y no haber perdido la comunicación o la posibilidad de comunicarse, se han generado desde su celular operaciones de consumo no reconocidas. Entonces, no se olviden que para esos casos, eh, para los casos de consumos no reconocidos, justamente el día lunes ustedes van a tener una sesión
sobre el sector financiero, en donde van a poder tocar y ver cómo el Estado también ha impuesto reglas a través del reglamento de tarjetas de crédito que establecen que aquellas operaciones que se alejan del parámetro habitual del consumidor obviamente pueden o y deben ser consideradas como operaciones presuntamente fraudulentas, y frente a ello la empresa operadora debe, bueno, la empresa financiera, entidad financiera debe bloquear preventivamente la tarjeta, ¿no? La tarjeta de crédito, ¿no? Y en el caso de la empresa operadora, dado que solamente hay una suplantación y la empresa no tiene en ese caso la posibilidad de conocer un reclamo del consumidor sobre estos temas, difícilmente va a poder ser resuelto de manera adecuada, porque todo lo que les he comentado obviamente no está registrado. Es una serie de suplantaciones y de mecanismos que eluden y rompen, digamos, los mecanismos de seguridad establecidos por el Estado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con todo aquello que no está contenido en el reglamento de reclamos de usuarios de los IPTEL, ¿no? Por ejemplo, estas llamadas insistentes de las empresas operadoras, ¿no? Que quieren ofrecer servicios, que quieren ofrecer portabilidad, ¿no? Eso no está, eso no está, o de repente esas llamadas insistentes para digamos, los servicios de valor añadido, pues de repente más equipos, de repente algunos parlantes, hay algunas empresas que les ofrecen. Entonces, ¿qué hacemos cuando no queremos recibir llamadas y las recibimos y ya obviamente vemos que esto está afectando nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, todo ese tipo de procedimientos o actividades que no se encuentran comprendidos en el reglamento de reclamos pueden ser presentados como reclamo, primero, ante el libro de reclamaciones de la empresa. No olvidar que, independientemente del procedimiento de reclamos, la empresa tiene que tener su libro de reclamación. ¿Y por qué el libro de reclamaciones si solamente atiende usuarios? Bueno, porque también vende equipos, ¿no? Vende equipos, vende carcasas, vende audífonos, vende también cargadores. Entonces, para todos esos productos, el libro de reclamaciones. Y para todo lo que es el servicio, el procedimiento de reclamos, ¿ok? Y para el caso específico de las llamadas con insistencia, ofreciendo servicios, obviamente se puede presentar un reclamo ante Indecopi, como les había dicho, o ante el libro de reclamaciones de la propia empresa, ¿no? Lo que se tendría que señalar es de que no habiendo solicitado ningún servicio, se está recibiendo llamadas constantes de la empresa en la que se está solicitando, se está ofreciendo el servicio que no se desea. Por lo que se solicita, se suspenda o se deje de llamar, ¿no? Así sencillo, ¿no? Que la empresa va a recibir ese reclamo y va a tener que tramitarlo. En caso no reciban una respuesta, pueden acudir al Indecopi. ¿Ok? Bien, señores. Eso ha sido todo lo que he preparado en relación al sector de telecomunicaciones. Ahora sí me quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien hacer.